Bienvenidos. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí en este video, donde exploraremos uno de los tesoros más valiosos de nuestros océanos, el atún rojo. Hoy nos adentraremos en su historia, su increíble valor en el mercado global, los desafíos que enfrenta y cómo la pesca intensiva está amenazando su existencia. Prepárense para descubrir información fascinante y entender el impacto de la sobrepesca en nuestros ecosistemas marinos. Acompáñenme en este recorrido, porque estamos a punto de sumergirnos en el mundo del atún rojo. Comencemos. El atún rojo es reconocido como uno de los tesoros más codiciados en el mundo marino. Su valor, que puede oscilar entre $20 y $5,000 por libra, lo posiciona como el pescado más caro del planeta. En algunos casos extraordinarios, ejemplares únicos han alcanzado cifras récord, como los $3.1 millones pagados por un solo atún en una subasta. ¿Pero qué hace que este pez sea tan especial y caro? Para comprenderlo, debemos analizar su biología, su papel en la gastronomía y las razones que justifican su altísimo precio. Este impresionante pez pertenece a la familia de los túnidos y se clasifica en 3 especies principales: el atún rojo del Atlántico, el del Pacífico y el del Sur. Aunque cada una tiene características específicas, todas comparten cualidades asombrosas como su tamaño, velocidad y adaptabilidad. Pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 900 kilos, convirtiéndose en verdaderos gigantes del océano. Además, su carne es altamente apreciada, especialmente en la cocina japonesa, donde se utiliza para preparar sushi y sashimi de lujo. Hábitat y comportamiento migratorio. El atún rojo tiene una capacidad migratoria excepcional. Puede recorrer miles de kilómetros durante sus migraciones anuales, viajando entre áreas de reproducción y zonas de alimentación. Prefiere habitar en aguas templadas y tropicales, donde encuentra abundante comida, como peces pequeños, calamares y crustáceos. Sin embargo, su patrón migratorio es complejo y variable, lo que dificulta predecir su ubicación exacta. Por ejemplo, el atún rojo del Atlántico desova en el Golfo de México y el Mar Mediterráneo antes de desplazarse hacia el Atlántico Norte para alimentarse. Por otro lado, el atún rojo del Pacífico sigue un trayecto similar, desovando en el Pacífico Occidental y luego migrando hacia las costas de América del Norte y Japón. Estas rutas no solo muestran su resistencia física, sino también su adaptación a diferentes hábitats y temperaturas. Una característica única que facilita sus largas travesías es la rete mirabile, una estructura fisiológica que les permite regular su temperatura corporal. Esta adaptación les da una ventaja frente a otros peces, ya que pueden mantenerse activos en aguas más frías donde otras especies no sobrevivirían. Además, pueden alcanzar velocidades de hasta 64 km por hora, lo que los convierte en uno de los nadadores más rápidos del océano. Demanda y sobrepesca. El atún rojo no solo es valorado por su tamaño o velocidad, sino principalmente por su sabor. Su carne tiene una textura única y un contenido graso ideal, características que lo hacen indispensable en la alta cocina japonesa. Platillos como el sushi y el sashimi elaborados con atún rojo son considerados un lujo, y los mejores cortes, como el otoro, la parte más grasa del vientre, pueden alcanzar precios astronómicos en los mercados internacionales. Esta altísima demanda ha llevado a la sobreexplotación de las poblaciones de atún rojo. Su lento crecimiento y madurez tardía los hacen especialmente vulnerables, ya que necesitan varios años para alcanzar la edad reproductiva. Como resultado, la pesca intensiva ha reducido drásticamente su número, convirtiéndolo en una especie en peligro de extinción. El agotamiento de sus poblaciones tiene consecuencias graves no solo para los ecosistemas marinos, sino también para las comunidades pesqueras que dependen de ellos. Como depredador tope, el atún rojo juega un papel crucial en la regulación de las cadenas alimenticias marinas. Su disminución puede generar un desequilibrio ecológico, afectando a otras especies y a la salud general de los océanos. Prácticas de pesca y conservación. Capturar un atún rojo no es una tarea sencilla. Durante siglos, los pescadores han utilizado técnicas tradicionales para capturarlos, como las almadrabas en el Mediterráneo, un método antiguo que consiste en instalar redes estratégicas para interceptar a los peces en sus rutas migratorias. En la actualidad, estas técnicas se han combinado con tecnologías modernas, como radares y sistemas de rastreo, para localizar a los atunes en alta mar. Sin embargo, la pesca intensiva también ha llevado a la implementación de medidas de conservación. Organizaciones internacionales han establecido cuotas de captura y regulaciones estrictas para evitar la sobrepesca. Además, en algunos lugares se ha comenzado a criar atunes rojos en cautiverio, una práctica conocida como acuicultura, con el objetivo de reducir la presión sobre las poblaciones silvestres. Aunque esta técnica todavía enfrenta desafíos, representa una alternativa prometedora para satisfacer la demanda sin comprometer la sostenibilidad de la especie. El valor cultural y económico del atún rojo.
El atún rojo no solo tiene un valor económico, sino también cultural. En Japón, por ejemplo, los atunes más grandes y de mejor calidad son subastados en el mercado de Tsukiji, ahora Toyosu, donde se celebran como auténticas joyas gastronómicas. Estas subastas son eventos mediáticos que destacan la importancia del atún en la cultura culinaria japonesa y elevan su estatus a nivel mundial. El precio exorbitante de algunos ejemplares refleja no solo su calidad, sino también la competitividad entre restaurantes y chefs que buscan destacarse ofreciendo lo mejor a sus clientes. Esto ha llevado a que el atún rojo sea considerado un símbolo de lujo y exclusividad. El atún rojo es mucho más que un pescado, es una maravilla de la naturaleza que combina velocidad, resistencia y un sabor inigualable. Su historia nos recuerda la importancia de equilibrar la explotación de recursos naturales con su conservación. Proteger al atún rojo no solo garantiza la supervivencia de una especie emblemática, sino también la salud de los océanos y el sustento de las comunidades que dependen de ellos. A medida que se implementan nuevas estrategias para su conservación, queda claro que este magnífico pez seguirá siendo un símbolo de la conexión entre los humanos y el mar. ¿Qué opinas sobre el atún rojo y su altísimo valor? Déjanos tus comentarios y comparte este video para crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestros océanos. Habilidad y respeto por el mar. Estas tradiciones ancestrales reflejan el profundo vínculo entre las comunidades pesqueras y el océano. Una de las técnicas más antiguas es la pesca con línea de mano, donde pescadores expertos, armados solo con líneas simples y anzuelos cebados, utilizan su destreza para atraer y capturar al poderoso atún rojo. Este método no solo requiere paciencia y habilidad, sino también un conocimiento profundo del comportamiento del pez, fruto de generaciones de experiencia transmitida oralmente. Otra práctica tradicional ampliamente usada es la pesca con caña y línea. En este enfoque, los pescadores lanzan líneas con anzuelos sin púas al agua y emplean cebos o señuelos para atraer al atún hacia la superficie. Este método, común en regiones como Japón y el Mediterráneo, permite una pesca selectiva que minimiza el impacto ambiental y evita capturas accidentales. Además, destaca por ser un modelo de sostenibilidad, ya que prioriza el equilibrio entre la captura y la preservación del ecosistema marino. En las últimas décadas, la pesca del atún rojo ha experimentado transformaciones significativas debido a los avances tecnológicos, que han revolucionado la industria al aumentar la eficiencia y precisión de las capturas. Una de las innovaciones más destacadas es el uso de redes de cerco, estructuras flotantes diseñadas para rodear grandes bancos de peces, guiándolos hacia áreas confinadas antes de cerrar la red y asegurar la captura. Este sistema permite capturas masivas en menos tiempo, reduciendo los costos operativos. Otra herramienta tecnológica que ha ganado popularidad es el dispositivo de agregación de peces, FAD, por sus siglas en inglés. Estas estructuras flotantes, equipadas con boyas y atrayentes submarinos, actúan como imanes que congregan al atún rojo en grandes cantidades, facilitando su captura con redes de cerco o cañas. Si bien estas tecnologías han optimizado la pesca, también han generado preocupación por su impacto en el equilibrio ecológico, ya que, en ocasiones, contribuyen a la sobreexplotación de los recursos marinos. Sin embargo, la pesca del atún rojo no está exenta de desafíos. Uno de los problemas más apremiantes es la sobrepesca, que amenaza con llevar a esta especie al borde de la extinción en algunas regiones. Durante décadas, la alta demanda en mercados internacionales y el comercio lucrativo han provocado una explotación excesiva, disminuyendo drásticamente las poblaciones de atún rojo. Este problema se ve agravado por el lento crecimiento del pez, su tardía madurez sexual y sus extensas migraciones, factores que complican su manejo sostenible. Además, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, representa un obstáculo significativo para los esfuerzos de conservación. Al operar fuera de las leyes y regulaciones establecidas, estas actividades ilícitas exacerban la sobrepesca, reduciendo aún más las poblaciones de atún y socavando las iniciativas de sostenibilidad. Frente a esta crisis, diversas organizaciones, gobiernos y comunidades pesqueras han implementado medidas para proteger al atún rojo. Entre estas acciones destacan la imposición de límites estrictos de captura, la creación de vedas temporales durante las temporadas de desove y el establecimiento de áreas marinas protegidas para salvaguardar los hábitats críticos. Estas iniciativas buscan equilibrar la explotación del recurso con la conservación de la especie, garantizando su supervivencia a largo plazo. La tecnología también ha jugado un papel crucial en los esfuerzos de monitoreo y control. Sistemas electrónicos, observadores a bordo y tecnologías de seguimiento satelital permiten supervisar las actividades pesqueras en tiempo real, asegurando el cumplimiento de las normativas y promoviendo prácticas responsables. Además, la cooperación internacional se ha convertido en un pilar fundamental, dado que las migraciones transoceánicas del atún rojo requieren una gestión coordinada entre países y regiones.
Encontrar un equilibrio entre la pesca y la sostenibilidad es esencial para preservar el ecosistema marino. Las técnicas tradicionales, que reflejan el rico patrimonio cultural de las comunidades pesqueras, pueden complementarse con las innovaciones modernas para garantizar un futuro próspero tanto para el atún rojo como para los océanos. Fomentar prácticas de pesca responsables, apoyar iniciativas de conservación y fortalecer la colaboración global son pasos clave para proteger a esta emblemática especie y su hábitat. Con esta perspectiva, surge una pregunta clave: ¿qué tan valioso puede ser el atún rojo en el mercado y qué factores determinan su precio? El diamante del mar. A menudo denominado así, el atún rojo ocupa un lugar destacado en el comercio global debido a su calidad excepcional y rareza. En enero de 2019, un ejemplar de 612 libras alcanzó un precio récord de $3.1 millones en una subasta realizada en el mercado de Toyosu, Tokio, captando la atención mundial. Este evento, protagonizado por Kiyoshi Kimura, un magnate del sushi, resalta el estatus de lujo asociado con este pez. Las subastas en mercados de renombre como el antiguo Tsukiji en Tokio y otros centros pesqueros globales son famosas por sus precios exorbitantes. Pero, ¿qué factores explican estas cifras astronómicas? Primero, la rareza del atún rojo juega un papel crucial. Las décadas de sobrepesca y la degradación de su hábitat han reducido significativamente sus poblaciones, aumentando su escasez y, por ende, su valor. Además, la demanda global, especialmente en países como Japón, donde el sushi y el sashimi de atún rojo son considerados un manjar, ha disparado los precios en los mercados internacionales. Otro factor importante es la calidad del pescado. El atún rojo, especialmente el de calidad Otoro o Chutoro, se distingue por su textura suave y su alto contenido graso, características altamente valoradas en la gastronomía de lujo. La frescura y el método de captura también influyen significativamente en el precio, ya que los pescados capturados mediante técnicas tradicionales suelen tener un valor agregado por su menor impacto ambiental. El atún rojo no solo representa un recurso valioso, sino también un símbolo de la relación entre la humanidad y el océano. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, es fundamental equilibrar la explotación con la conservación, garantizando que esta especie icónica siga siendo un tesoro para generaciones futuras. Y como resultado, la oferta limitada de atún rojo ha elevado su valor, creando un mercado lucrativo para este bien codiciado. Además, el sabor inigualable del atún rojo, su textura jugosa y su versatilidad en aplicaciones culinarias han impulsado un aumento en la demanda entre los conocedores de mariscos, especialmente en los mercados de sushi, donde se valora por su calidad excepcional y perfil de sabor. No se puede ignorar el hecho de que el apetito insaciable por el atún rojo en restaurantes de alta gama y establecimientos de lujo ha amplificado aún más su valor de mercado. Si bien el atún rojo reina supremo en términos de prestigio y precio, otras especies de atún también tienen un valor comercial significativo en los mercados de mariscos de todo el mundo. Por ejemplo, el atún aleta amarilla, valorado por su sabor suave y textura firme, ocupa un lugar prominente en los mercados de mariscos como una opción versátil y asequible para los consumidores. Este pez prominente, vendido por alrededor de $30 a $35 por libra, no se acerca a los precios insanos del atún rojo. Otra especie relevante es el atún de ojo grande, conocido por su sabor rico y carne tierna. Este también tiene un precio relativamente alto, cercano al del atún aleta amarilla, pero nunca alcanza los precios astronómicos del atún rojo. Otras especies, como el atún barrilete, la variedad de atún más comúnmente capturada a nivel mundial y la piedra angular de la industria del atún enlatado, también quedan muy por debajo en precio cuando se comparan con el exclusivo atún rojo. El alto costo del atún rojo refleja una convergencia de factores, incluyendo su rareza, la creciente demanda y su significado cultural, lo que lo eleva a la cima del mundo de los mariscos. Entonces, mientras nos maravillamos de los precios exorbitantes pagados por este majestuoso pez, recordamos el intrincado juego entre la economía, la cultura y la gastronomía que moldea nuestra percepción de valor y alimenta nuestra fascinación perdurable con los tesoros del mar. Pero, ¿qué sucede después de que se compra? ¿Cómo se prepara para los paladares de los entusiastas de todo el mundo? El viaje del atún rojo desde el mar hasta los platos comienza en el momento en que es capturado. A bordo del barco pesquero, se emplean técnicas meticulosas de manejo y procesamiento para preservar su frescura y sabor. Una vez capturado, el atún es sangrado inmediatamente para eliminar impurezas y mejorar la calidad de su carne. Luego, el pescado es cuidadosamente destripado, limpiado y empacado en hielo para mantener su condición prístina durante el transporte a instalaciones de procesamiento o mercados. Al llegar a las instalaciones de procesamiento, hábiles artesanos emplean técnicas de corte de precisión para dividir el atún en varios cortes, cada uno apreciado por su sabor y textura únicos. Hoy en día, dos de los cortes más codiciados, el Otoro, vientre graso, y el Chutoro, vientre medio graso,
alcanzan precios premium en los círculos culinarios debido a su riqueza mantecosa y textura que se deshace en la boca. Lo más sorprendente del atún rojo es que su versatilidad culinaria no tiene límites, ya que se presta a una variedad de preparaciones que van desde el simple sashimi hasta platos gourmet elaborados. En la cocina tradicional japonesa, el atún rojo toma el centro del escenario como ingrediente estrella en el sushi y el sashimi, donde su carne prístina se muestra en su forma más pura sin necesidad de sazonados elaborados o técnicas de cocción complejas. Sin embargo, más allá de los bares de sushi y restaurantes japoneses, el atún rojo encuentra su camino en una variedad diversa de creaciones culinarias, desde ceviches crudos hasta tartares y tatakis. Su carne firme, combinada con su perfil de sabor suave y marmoleado, lo convierte en un favorito entre los chefs que buscan ampliar los límites de la innovación gastronómica. El arte de preparar y cortar atún rojo requiere un toque delicado y una atención meticulosa a los detalles, ya que cada corte debe ejecutarse con precisión para resaltar las cualidades únicas del pez. Los chefs de sushi, conocidos como itamae o shokunin, pasan años en entrenamiento riguroso para dominar el arte del corte con cuchillo y lograr la rebanada perfecta de atún rojo. Ya sea cortando sashimi con un cuchillo yanagiba afilado como una navaja o elaborando nigiris intrincados con dedos ágiles, estos chefs han elevado el atún rojo a una forma de arte. Cada rebanada es un testimonio de la habilidad y dedicación del chef, así como de la pureza y calidad del pez. Aunque el atún rojo es venerado por sus preparaciones crudas, también brilla cuando se cocina a la perfección. Desde sellar a la parrilla y asar hasta estofar, la versatilidad del atún rojo permite una amplia gama de estilos de cocción que realzan sus sabores y texturas naturales. Al servir atún rojo cocido, los chefs a menudo lo combinan con ingredientes y sabores complementarios para crear composiciones culinarias armoniosas. Desde una salsa ponzu cítrica hasta un glaseado de miso sabroso, las posibilidades son infinitas, lo que permite a los chefs desatar su creatividad y elaborar platos que deleitan los sentidos. El viaje del atún rojo desde la captura hasta la mesa es un testimonio de la maestría culinaria y la reverencia por la calidad que define el mundo de la gastronomía. Ya sea disfrutado crudo o cocido, en platos tradicionales japoneses o en creaciones culinarias innovadoras, el atún rojo cautiva el paladar y enciende la imaginación, dejando una impresión duradera en todos los que tienen el privilegio de probarlo. Además, su papel en la gastronomía mundial simboliza un equilibrio entre la sostenibilidad, la tradición y la creatividad culinaria, recordándonos la importancia de valorar y proteger los recursos naturales que hacen posibles estas experiencias únicas. Un tema crucial, el impacto ambiental de la pesca del atún rojo. ¿Cómo afecta a los ecosistemas marinos y qué consecuencias trae consigo su explotación desmedida? Durante las últimas décadas, la creciente demanda global ha impulsado una intensa actividad pesquera, lo que ha resultado en una drástica disminución de las poblaciones de atún rojo. Este problema es especialmente grave en el caso del atún rojo del Atlántico, conocido como Tunestinus, una especie que ha visto mermada su población debido a la sobrepesca. Esta disminución es alarmante, dado que el atún rojo tiene un ritmo de reproducción lento, lo que lo hace extremadamente vulnerable a la explotación excesiva. Este pez migratorio enfrenta un desafío aún mayor debido a su travesía por vastas áreas del océano. Durante su recorrido, el atún rojo se encuentra con presiones pesqueras en varias regiones del mundo, lo que hace más complicado su control y gestión. La pesca excesiva no solo amenaza la supervivencia de esta especie, sino que también tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas marinos. El atún rojo, al ser un depredador ápice, desempeña un papel esencial en la regulación de las poblaciones de sus presas, ayudando a mantener el equilibrio de las redes tróficas oceánicas. Su declive afecta el ciclo natural de estos ecosistemas, provocando alteraciones en la dinámica de otras especies marinas. Además, los métodos de pesca empleados para capturar al atún rojo, como el palangre y el cerco, no solo afectan al atún, sino que también producen capturas incidentales, capturando sin intención a otras especies marinas. Entre ellas se incluyen animales vulnerables como las tortugas marinas y los tiburones, que están en peligro de extinción. Este fenómeno pone de relieve la gravedad de la situación, ya que la pesca no regulada tiene efectos en cadena que amenazan la biodiversidad marina de forma generalizada. En respuesta a esta crisis, diversas iniciativas de conservación han sido implementadas a nivel global con el objetivo de proteger tanto al atún rojo como los ecosistemas que dependen de él. Organizaciones como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico han comenzado a aplicar medidas estrictas, como cuotas de captura y regulaciones sobre las áreas de desove, para asegurar la recuperación de las poblaciones de atún rojo. También se han introducido límites de tamaño y periodos de veda estacionales para proteger a los atunes en sus fases más vulnerables de vida. Los avances tecnológicos también han desempeñado un papel fundamental en la mejora de los esfuerzos de conservación.
Con el uso de sistemas de seguimiento por satélite, las autoridades pueden monitorear en tiempo real las actividades pesqueras, lo que les permite verificar que las normativas se están cumpliendo y disuadir la pesca ilegal. Las investigaciones científicas, especialmente aquellas que exploran los patrones migratorios y el comportamiento del atún rojo, también han mejorado la comprensión de esta especie y proporcionado datos valiosos para diseñar estrategias de conservación más efectivas y focalizadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las soluciones siguen siendo insuficientes para detener la sobrepesca de atún rojo. El alto valor de esta especie en los mercados internacionales crea fuertes incentivos económicos para su captura ilegal. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, IUU, por sus siglas en inglés, sigue siendo una de las principales amenazas para la sostenibilidad de las poblaciones de atún. Esta pesca no solo evade las regulaciones, sino que además perpetúa prácticas insostenibles que agravan el problema. La naturaleza transnacional de la pesca del atún rojo hace que la gobernanza y el cumplimiento de las regulaciones sean tareas complejas. Las disparidades en las leyes y las capacidades de control entre los países implicados en la pesca del atún crean vacíos legales que los pescadores sin escrúpulos pueden explotar. Por tanto, una gestión eficaz de las poblaciones de atún rojo requiere una cooperación internacional mucho más robusta. Sin embargo, las diferencias de intereses entre los países involucrados dificultan la creación de un marco de acción común, lo que complica la implementación de soluciones a largo plazo. El problema no solo radica en las políticas pesqueras, sino también en los factores socioeconómicos que impulsan la sobrepesca. En muchas regiones, la pesca del atún rojo es una actividad fundamental para la subsistencia de las comunidades locales. La pobreza y la inseguridad alimentaria hacen que estas comunidades dependan de la pesca, lo que contribuye a la continua explotación de la especie. Para abordar este desafío, es fundamental implementar soluciones que no solo busquen la conservación del atún rojo, sino también alternativas económicas para las personas que dependen de esta actividad. Por todo esto, el futuro del atún rojo y de los ecosistemas marinos que dependen de él está en nuestras manos. Aunque se ha avanzado en las últimas décadas en términos de regulaciones y el uso de nuevas tecnologías, los desafíos continúan siendo enormes. Para lograr una pesca sostenible de atún rojo, es imprescindible adoptar un enfoque integral que incluya la colaboración entre países, la implementación de políticas eficaces, el fortalecimiento de los marcos regulatorios y el desarrollo de soluciones socioeconómicas que favorezcan tanto la conservación como el bienestar de las comunidades costeras. En conclusión, la historia del atún rojo es una lección sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos y la responsabilidad compartida que tenemos para protegerlos. A medida que los pescadores y los científicos trabajan juntos para asegurar el futuro de esta especie, debemos recordar que la preservación de la biodiversidad marina no solo depende de regulaciones, sino de un esfuerzo colectivo que involucre a todos los sectores de la sociedad. El equilibrio entre la tradición, la economía y la sostenibilidad será clave para garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de este preciado recurso natural. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por el mundo del atún rojo. Espero que esta información te haya hecho reflexionar sobre los desafíos que enfrenta esta especie y la importancia de tomar conciencia sobre la pesca sostenible. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te sorprendieron los datos que compartimos hoy? Me encantaría saber tu opinión. No olvides dejar un comentario abajo, suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos temas interesantes. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video.